Saludos, familia orante. Soy yo, Fray Jorge Betancur, religioso de la Orden del Carmen, en un nuevo programa de Nací para Orar. Hoy nos detiene nuevamente el Evangelio de San Lucas, evangelio que habíamos hecho un paréntesis durante los programas que hacían posible contemplar a la Madre de Dios, y hoy nuevamente retomamos el Evangelio de la Misericordia, el Evangelio de San Lucas, y nos dirigimos al capítulo 13 del Evangelio de San Lucas como una meditación continuada durante los domingos. El capítulo 13 del Evangelio de San Lucas es posterior a las parábolas y se van sumando características de lo que pide el Señor a través del Evangelio de San Lucas para actuar la misericordia. Hago lectura del Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos del 22 al 30. En aquel tiempo, Jesús, de camino hacia Jerusalén, recorría las ciudades y aldeas enseñando. Uno le preguntó: Señor, ¿serán pocos los que se salven? Jesús les dijo: esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera. Llamaréis a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él os replicará: no sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os replicará: no sé quiénes sois. Alejaos de mí, malvados. Entonces será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los profetas del reino de Dios, y vosotros os veáis echados fuera. Y vendrá de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Santo Evangelio nos educa y nos da también la alerta de cómo debe ser nuestro proceder de cristianos. Ya habíamos leído el mandamiento del amor y cómo vivir el mandamiento del amor. Se nos ha pedido también cómo ser hombres y mujeres de oración a través del Padre Nuestro en el Evangelio de San Lucas. Y también se nos ha pedido que actuemos contemplando al Señor Jesús y viendo en Él aquel que somos de su propiedad. Somos ovejas de su rebaño. Somos el tesoro que Él ama sobre todas las cosas. Pero también nos ha dado las pautas de cómo tenemos que transformar nuestra vida de cristianos. Y hoy hay una recompensa para los hombres y mujeres que viven el amor a Dios, el amor al prójimo y ponen la misericordia como acción de sus obras terrenas. Obras de misericordia que responderán a la caridad, rompiendo con los egoísmos. Jesús nos dijo ya en el Evangelio de hace varios domingos atrás, es que donde está vuestro corazón, ahí está su tesoro. Hemos roto con esas posturas de egoísmo y de ir dándole valor de Dios a esas cosas de este mundo que no significan nada para el reino de los cielos. Obras que construyan para el reino de los cielos nos pidió Jesús. Hoy nos alerta el Evangelio. Nos dice que debemos manifestarnos como
hombres y mujeres que están a la espera de que el Señor venga, y cuando Él venga nos va a tomar, nos va a hacer parte de su heredad. Nos decía el Evangelio, mi pequeño rebaño. Él vendrá a salvarnos, pero hay una alerta. Hay hombres y mujeres que están muy cerca de Dios, pero que no viven una vida conforme a lo que el Señor pide. El mismo Jesús dirá a los de la sinagoga, dirá Jesús a los que sirven en el templo de Jerusalén, raza de víboras, le llamará sepulcros blanqueados. Una de las acusaciones por la que lo llevarán ante el Sanedrín y será juzgado como un reo de muerte es porque él mirará a los que sirven a Dios y los acusará públicamente. Hoy nosotros como cristianos tenemos que preocuparnos de sentarnos honestamente a la mesa del Señor. El Evangelio de hoy dice, y se sentarán a la mesa del reino de los cielos. Hay una imagen apocalíptica que habla de los hombres y mujeres que se han lavado en la sangre de Cristo. Y que habla más aún, se lavaron y ahora van con blancas vestiduras. Y llevan en sus manos la palma del martirio. Y llevan una corona de gloria que no se marchita. Y están siendo invitados a participar de la cena del Cordero. Allí Cristo nos espera para sentarnos a su mesa. Familia orante, estamos hablando de este Evangelio, San Lucas 13, 22 al 30. Y se sentarán a mi mesa. ¿Qué significa eso? Eso es el premio del Dios que nos hará parte de Él. Y formaremos parte de esa iglesia redimida, salvada, que se sienta a una mesa donde Cristo es el plato pascual, el Cordero sin mancha, que se ofrece para alimentación de los hombres y mujeres. Esa cena pascual eterna que está narrada en el libro del Apocalipsis y que nosotros vemos con esperanza. Esa cena pascual que en cada Eucaristía ocurre in memoriam, un signo sacramental donde el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte en la sangre de Cristo. Hay algo que quiero poner de relieve. Nosotros los católicos somos herederos de un milagro patente. In memoriam, Dios realiza el sacramento por el cual Él hace un milagro. Hay algo que tú y yo tenemos que aprender a valorar realmente. Nosotros los católicos se nos anuncia un milagro y vamos detrás de ese milagro. Y se nos está olvidando que cada vez que en tu parroquia anuncian que va a haber la celebración eucarística, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y te invitan. Cada vez que se realiza el sacrificio del pan y el vino, ocurre un milagro. Y la invitación es, se sentarán a mi mesa, participarán de una mesa eterna que comienza en cada Eucaristía y nosotros la recibimos diariamente. Te invito diariamente a participar de un milagro
y sentarte a la mesa de Cristo, algo que lo vemos como un anticipo de esa cena pascual eterna, narrada en el libro del Apocalipsis, es el premio de los hijos de Dios, alimentarnos del pan que da la vida y saciarnos del cáliz de eterna salvación. El cuerpo y la sangre de Cristo es el verdadero milagro al que tenemos que nosotros acudir prestos, pronto. Por eso, el anuncio de una misa en tu parroquia es el anuncio de ven, siéntate a la mesa de Cristo para una Pascua eterna que comenzó hace más de 2000 años, aquella noche del Jueves Santo, y que no ha terminado de celebrarse como un sacrificio eterno, en el que ya no hace falta ningún otro sacrificio, ninguna otra ofrenda, solo sentarnos a la mesa con honestidad, con la conciencia limpia, en la que podemos participar de la comunión con el cuerpo y con la sangre de Cristo. Una comunión que debe ser perfecta, una comunión que debe realizarse en la gracia, preparados para sentarnos a la mesa y comulgar el pan que da la vida y, en la medida de lo posible, beber del cáliz de la eterna salvación. Cada vez que comemos de ese pan y bebemos de ese cáliz, anunciamos la venida del Señor. Estamos esperando que Él vuelva. Entonces, en cada Eucaristía se detiene el tiempo y se rememora el sacrificio. Las palabras de la consagración, sentados a la mesa, alrededor de un altar donde el sacrificio es Cristo, que se inmola ese pan, esa carne, para el perdón, se convierte en alimento de vida eterna. Esa sangre derramada sobre nosotros es mejor que la sangre del Antiguo Testamento que se lanzó sobre las cabezas de los hombres y mujeres del pueblo de Israel que celebraban aquella Pascua para ser libres, libres de toda esclavitud, y a ti libre del pecado y de la muerte. Ese sacrificio, participar de él, es responder a sentarnos a una mesa en el reino de los cielos. Algo que comienza en cada Eucaristía y que tú y yo celebramos como un misterio. Un misterio del tiempo de Dios. Un misterio de Kairos. Un misterio en que Cristo se revela como aquella noche del Jueves Santo, como aquella tarde del Viernes Santo, como el domingo cuando participaste de la misa. Y que algún día llegaremos a lo que dice el libro del Apocalipsis. Vamos a sentarnos a una mesa donde los ancianos, cuando el Cordero se presenta, se postran rostro en tierra, tiran sus coronas a los pies del Cordero y lo adoran todas las potestades del cielo, diciendo: Santo, Santo, Santo. Hoy estamos invitados a sentarnos a una mesa. Familia orante, el signo del misterio de Cristo. La invitación de los hombres o mujeres que responden violentándose a sí mismos
y dándole paso a lo que Dios quiere, me hace recordarle una frase de María. Fiat tua voluntas, hágase en mí según tu palabra, según tu voluntad. Y podemos entonces, con esa respuesta, una respuesta con principios cristianos, enraizado en los mandamientos, para darle una respuesta al mundo, una conducta moral que exija darle testimonio de cristianos. Eso es lo que pide el primer párrafo de este evangelio, esos primeros versículos del 22 al 24. Y luego, entonces, abre las pautas con esperanza para los hombres y mujeres que sí viven la voluntad de Dios. Sí pueden sentarse a la mesa y participar de una Eucaristía eterna. Abrirse a ese misterio eucarístico es saber que estamos en el cielo y que participamos de lo mismo que participan los ángeles, los santos, el coro de las vírgenes, los mártires que sufrieron y entregaron su vida como Cristo. Más aún, Nuestra Señora participando de un banquete como en las bodas de Caná, donde hacemos lo que Él diga. Ese misterio de sentarnos a la mesa es propio de los hombres y mujeres que viven una vida de gracia y de santidad. Dirá la segunda carta a los Corintios que no es lícito, no está permitido sentarnos a la mesa y comer sin estar preparados, porque sería comer el pan de nuestra condenación. Por eso cada Eucaristía comienza diciendo: yo confieso, pedimos perdón, recibimos la absolución de nuestros pecados, y si nuestro pecado es mortal, tenemos que ir al sacramento, y en el sacramento de la reconciliación pedir perdón de nuestros pecados, arrepentirnos, tener contrición y pagar una penitencia para luego participar de la perfecta comunión con Cristo. Hay hombres y mujeres, según narra el Evangelio de Lucas 13, 22, hay hombres y mujeres que intentarán, pero que no lo van a lograr, porque no hay verdadera contrición. No se arrepienten de sus pecados, no piden perdón de sus pecados y a conciencia participan de una mesa que será el pan de su condenación. Pero hay otros que sí, hay otros que están llamados a sentarse a la mesa de Cristo. Tú y yo, nosotros, podemos sentarnos a la mesa de Cristo cuando preparamos el alma para recibirlo. Con una verdadera contrición, con un espíritu que violenta al mundo y a las cosas del mundo y le da paso a lo que Dios quiere. Obras de verdadero amor, obras de misericordia, con una fe firme. Fe y obras de la mano, para participar de una fe en Cristo Jesús que nos salva y unas obras que manifiestan que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Entonces, sentarnos a la mesa de Jesús y darle paso al misterio de Cristo en nuestras vidas. En el libro del Apocalipsis habla claramente de cuál es la actitud de los que se sientan a la mesa y contemplan
que llega el Cordero inmolado. Dice el libro del Apocalipsis que el Cordero está sobre un libro de 7 sellos. Está degollado, pero se mantiene erguido. Es Cristo, poseyendo toda la sabiduría, todo el amor, poseyendo todo. Entonces, Él es el verdadero Señor de nuestra historia, el Señor de nuestras vidas, el Señor de cielo y tierra. Y es la actitud, vamos a sentarnos a una mesa donde Cristo nos saciará con su cuerpo y con su sangre. Un pan de vida eterna y un cáliz de eterna salvación. Eso comienza en cada Eucaristía. A veces los cristianos católicos pecamos por las prisas. Los sacerdotes pecamos por las prisas ante el sacramento de la Eucaristía. Pero cuando recapitulamos y pensamos y oramos y meditamos en que lo que está ocurriendo sobre el altar de las iglesias católicas, sobre el ara donde se realiza la ofrenda del pan y el vino, donde por las palabras de la consagración ocurre un milagro eucarístico, donde el pan se convierte en el cuerpo y la sangre, el vino en la sangre de Cristo. Ahí ocurre el milagro y nosotros muy cerca de ese milagro. Eso es contemplar el misterio, meditar el misterio, orar el misterio y decir con los ángeles, con los tronos, con las dominaciones, los principados, tú eres santo, santo, santo. Hay una invitación para sentarte a la mesa de Cristo eternamente. Vamos a lograrlo. Que el Señor les bendiga.